Hola, ¿estamos todos? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, entonces estábamos viendo la formación de amidas. Uy, 16 chats, ¿qué pasó? Dejaron las fechas de los otros parciales, Juan Bautista. Ah, Entonces fueron anotándola en el intervalo, entonces tomé nota de todo lo... M2, ¿qué es eso? Ah, análisis Análisis matemático. matemático. Ah, cierto que ellos pegan primero, entonces pues, fijan las fechas y son irreductibles esas fechas, ¿no es cierto? 21 del 10, 21 del 10, 18 del 10. No, yo creo que lo vamos a tomar antes nosotros, Sí, sí podemos entiendo. tomar. Sí, ¿Bien? podemos sí, sí podemos tomarlo antes, sí, podemos tomarlo antes. ¿Y por qué no? Estamos yendo rápido, creo. Bueno, Después, ahora después después de la clase, si comunicaremos. queremos, hablamos de una cosa tentativa, pero todavía no tenemos el cronograma definitivo porque tenemos una semana menos de clases, entonces estábamos pensando en adicionar alguna clase si es que nos atrasamos, pero la buena noticia es que prácticamente martes y jueves casi no hay feriados, entonces prácticamente no perderíamos ninguna clase. Así que esperemos no perderla y bueno, después hablamos con el doctor Durán para terminar de redondear la fecha y bueno, ya que nos pasaron, la mayoría cursa física 2 y análisis 2 por lo que veo. Bueno, si no nos vamos a arreglar, siempre nos arreglamos y históricamente nos hemos adaptado a, a las fechas fijas del pabellón 1. Así que no se preocupen. Bueno, entonces, acá tenemos, para tener amidas a partir de ésteres que podemos eh, entonces tratar con amoníaco o incluso con alguna amina primaria los ésteres a través de, bueno, de estos intermediarios tetraédricos obtener la amida correspondiente. En general, la reacción inversa, por todo lo que vimos en condiciones suaves, ¿sí? Metanol sin activación, esta reacción es difícil que ocurra, ya que, si nos acordamos, el efecto protector del átomo de nitrógeno en esta posición hace que este carbono sea poco reactivo. Entonces, este tipo de muestras es simplemente que la unión amida es más fuerte, ¿sí? Ese carácter de doble enlace, el compuesto está menos susceptible del ataque nucleofílico. Entonces, eso no implica que las amidas no se puedan hidrolizar o no puedan dar reacciones. Sí las pueden dar, pero sí, como les habíamos comentado, fíjense que en general las amidas, el carácter de doble enlace que tiene esta unión es bastante importante y de hecho que acá, si estos dos grupos que están acá fuesen dos grupos metilos, y este fuese un hidrógeno, tendríamos el caso de la NN-dimetilformamida, y de hecho que cada uno de estos hidrógenos, estos metilos, los hidrógenos de estos metilos, se diferencian muy bien por RMN protónico. Entonces, el porcentaje de doble enlace que tienen los compuestos carbonílicos es importante, ¿sí? Y esto es central para el comportamiento de las amidas
e incluso, como van a ver con Fernando Durán, cuando vean aminoácidos y polipéptidos, esto es muy importante desde el punto de vista estructural. Pero bueno, nosotros somos químicos orgánicos y tenemos que ver cómo se puede hidrolizar una amina o cómo pueden reaccionar una amina en laboratorio. Y es como todo, son más difíciles que hidrolizar de los ésteres, pero en condiciones drásticas sí se pueden hidrolizar y la manera de hidrolizarlas es activando el grupo carbonilo por protonación. Entonces, las hidrólisis en medio ácido de las aminas son en condiciones un poquito más drásticas que lo que se hacen con los ésteres, pero funciona. Y tenemos todo el mismo tipo de especies protonadas y desprotonadas. Pero sin esta especie protonada, sin esto, sin este grupo que activa este grupo carbonilo, nosotros no podemos hidrolizarlas, no se pueden hidrolizar porque ningún compuesto carbonilo que no esté activado va a reaccionar con un nucleófilo débil, salvo que sea, bueno, un cloruro de acilo, pero ese es un caso particular que en principio también debería estar protonado para la activación. Entonces, en condiciones ácidas, las aminas entonces se van a protonar medio ácido fuerte para dar la amida protonada en el átomo de oxígeno, que es el que va a llevar, va a ocurrir la reacción, ¿sí? Entonces, como vamos a ver, en las aminas que tienen hidrógenos, esta especie se puede abstraer en medio básico. Estos hidrógenos son ácidos más que básicos. Los hidrógenos de la amina, por este tipo de estructuras de resonancia, hacen que estos electrones no estén favorecidos para la protonación. ¿Sí? Esto sépanlo muy bien, ya que la protonización no es posible, entonces estas especies no tienen importancia. Bueno, volvamos entonces al mecanismo. Entonces, protonación susceptible de ser atacado por un nucleófilo, condiciones en general de temperaturas también superiores. Protonación, fíjense que es todo lo mismo que un éster, salvo que acá en este grupo tenemos el resto de lo que es la función amida, ¿no es cierto? Esta es la unión amida. Protonación, pérdida de protón, protonación de la amida, obviamente que va a haber protonaciones en los otros grupos, pero el que me importa es este. Ya en este caso, este nitrógeno tiene los electrones que se pueden compartir, o sea, esta posición va a estar favorecida. Pérdida de la amina para dar, a través de esta pérdida, los electrones del hidroxilo del átomo de oxígeno forman este doble enlace, que no es ni más ni menos que un ácido carboxílico desprotegido más la amina, ¿no es cierto? Tenemos entonces el ácido libre, la liberación de protón. Estoy trabajando en medio ácido drástico, pH muy bajos, entonces la protonación de lo que podría llegar a ser el nucleófilo está prácticamente completo, entonces eso hace que la hidrólisis de las amidas sea un proceso irreversible, ya que todo mi nucleófilo está protonado, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en concordancia con todo lo que vimos, es muy difícil llevar a cabo la amidación de un ácido carboxílico libre, ya que lo que se obtiene son las sales de las amidas que por calentamiento y deshidratación es la única manera que pueda dar lugar a amidas. Pero si bien vimos los otros métodos, a través
de los cloruros de ácidos o de transaminación a partir de un éster, no transaminación, reacciones de un éster con una amina correspondiente, eso permite obtenerlas. Las amidas, bueno, se hidrolizan también en medio básico fuerte para dar los ésteres, para dar el ácido carboxílico correspondiente a través del carboxilato, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos otra de las reacciones. Fíjense que las reacciones son prácticamente todas iguales, y tenemos entonces el ataque del nucleófilo, que en este caso es el hidroxilo, la formación del intermediario tetraédrico. La formación de esta especie es la que controla la velocidad de reacción, medio básico fuerte. Entonces el mecanismo de reacción es que se pierda un amiduro, de hecho que no es un buen grupo saliente el amiduro, y en algunos casos que vamos a ver algunos intermediarios de este tipo, esta especie muchas veces no sigue evolucionando, pero en este caso sí ocurre. Entonces los electrones del oxígeno pasan a formar parte del oxígeno carbonílico, y el medio básico fuerte de la reacción va a abstraer el hidrógeno del ácido carboxílico para que quede el ion carboxilato. Si yo quisiera cortar la reacción, ¿sí? Si quiero cortar la reacción, voy a tener que acidificar el medio, pero antes de cortar la reacción voy a tener el carboxilato y, en este caso, el amoníaco libre o la amida libre, ¿cierto? Si bien las dimetilaminas, NN-dimetilamidas, o las amidas NN-dimetil sustituidas, se pueden hidrolizar en condiciones drásticas, o un método alternativo es usar terbutóxido de potasio con 2 equivalentes de agua para que esta reacción se lleve a cabo. Estamos usando exceso de terbutóxido de potasio, entonces la adición se produce de esta forma a través del mecanismo ilustrado en la transparencia. El inicio es idéntico. El medio para favorecer de alguna manera esta pérdida del grupo amiduro, el hecho de exceso de terbutóxido que abstrae este protón, y la formación de esta especie dioxigenada, que vamos a ver que si bien no es habitual, existe, y la pérdida de amiduro para dar el producto final. Bueno, realmente es difícil hidrolizar aminas. Ahora, las hidrólisis de nitrilo son muy interesantes, ya que se pueden hidrolizar tanto el medio ácido como el medio básico, y queda claro que sin ningún proceso redox involucrado, es evidente que los nitrilos tienen presentan el mismo estado de oxidación que los ácidos carboxílicos. En algún momento habíamos mencionado que el acetonitrilo, o los nitrilos en general, se obtenían por deshidratación de las amidas, y de hecho que les había comentado que el acetonitrilo, por ejemplo, el principal contaminante es la acetamida, que es como resultado de que no todas las moléculas se deshidrataron. Obviamente eso es el acetonitrilo de mala calidad, pero en los dos casos, los
nitrilos se pueden hidrolizar en medio ácido o en medio básico. Obviamente el centro electrofílico sigue siendo este carbono, donde hay esta unión está polarizada hacia el átomo de nitrógeno más electronegativo. Los métodos para hidrolizar nitrilos son drásticos y muchas veces pasan a través de las amidas correspondientes que siguen su paso por los mecanismos que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera que los compuestos carbonílicos, en medio ácido, necesito activar esta unión carbono-nitrógeno. Esa activación se produce por protonación, entonces hace que este carbono sea mucho más electrofílico y pueda reaccionar con mi nucleófilo, ¿sí? Esta reacción es reversible, obviamente, si es un equilibrio ácido-base. Protonación de los nitrógenos, de los electrones no compartidos del nitrógeno, que están en un orbital sp. Protonación, unión de una molécula de agua para dar esta especie protonada, que pierde un protón. También tenemos otra vez equilibrio. Los electrones no compartidos ahora, fíjense que esto ya está tomando forma de amida. Protonación, desprotonación. Tenemos la amida correspondiente, ¿sí? Que obviamente va a seguir reaccionando para dar el ácido carboxílico correspondiente y amoníaco, ¿no es cierto? Acá no hay posibilidades de sustitución, el producto final es amoníaco, y acá tenemos una aplicación de la formación de cianohidrinas para la formación de este ácido, cuando este ácido fenilacético está hidroxilado, bueno, en este caso va a ser una mezcla racémica, pero el ácido mandélico se utiliza para la resolución de enantiómeros, ya que podemos tener el L o el D mandélico, el R y S mandélico, que se utiliza como agente para resolver alcoholes o aminas. Entonces, la cianhidrina correspondiente o producto como resultado de reacción de ácido cianhídrico con benzaldehído da esta cianhidrina, que en medio drástico de hidrólisis conduce a la formación de racémico en su modificación racémica. Me falta la hidrólisis. Bueno, los nitrilos, pensé que lo había incluido. Falta la hidrólisis, el medio básico de nitrilos, pero bueno, se los comento en la próxima clase, que no puedo escribir, que es muy simple también. Es el ataque del ion hidroxilo, y bueno, de manera muy similar a esta, pero pensé que lo había incluido. Bueno, es particularmente interesante la formación de cloruros de ácidos a partir del ácido carboxílico.
Obviamente ya habíamos visto que dentro de los ácidos carboxílicos, que no está muy activado para la sustitución nucleofílica, particularmente el medio básico, ya que se pierde este hidrógeno y esto hace que este carbono sea muy poco susceptible del ataque nucleofílico, aunque hay casos como vamos a ver. Entonces, esto no es el único caso, pero los ácidos carboxílicos incluso pueden dar reacciones de esterificación si yo transformo a este grupo hidroxilo en un buen grupo saliente. Una de las maneras más limpias de hacer un cloruro de ácido es tratar el ácido carboxílico libre con cloruro de tionilo. ¿Por qué esta mezcla es simple? Uno, porque transformo a este hidroxilo en un buen grupo saliente, como vamos a ver, y otra, que el cloruro de tionilo destila a 80 grados. Entonces, utilizando un gran exceso de reactivo, yo puedo eliminarlo por destilación o por destilación fraccionada, pero en general cuando el ácido es de cierto peso molecular, esto se puede eliminar por Rotavap y obtener el ácido carboxílico. La mala noticia cuando uno hace estas reacciones es que como esto es muy reactivo, esto no se puede sembrar en una placa de sílica gel y seguirlo. Cromatografía en capa delgada, que algunos de ustedes tendrían que haber visto cómo es esta técnica, pero bueno, en general, como esto es muy reactivo, entonces en cualquier condición que tenga cierta humedad, esto se pierde. Entonces es muy difícil monitorear esta reacción hasta que esta reacción se complete. Pero bueno, ¿cómo es esta reacción? Básicamente, lo que estoy transformando inicialmente es activar el hidroxilo del grupo carbonilo, ¿no es cierto? Entonces, el ácido carboxilo reacciona con cloruro de tionilo, lo transforma en esta especie donde, acá fíjense, esto si hacemos la analogía con un compuesto carbonílico, esto, si bien no tiene ningún átomo de carbono, pero es un centro electrofílico importante, ¿no es cierto? Tiene una unión azufre-oxígeno, el oxígeno más electronegativo que el azufre, y aparte tiene 2 átomos de cloro. O sea que esto realmente es un electrófilo, y es razonable que esto pueda dar lugar al ataque nucleofílico a través de los electrones del oxígeno carbonílico, del ácido carboxílico, ¿sí? Y que tenga esta especie altamente activada, que obviamente esto se desprotona, y fíjense, en lugar del hidroxilo que tenía antes, yo ahora tengo un grupo que es un análogo del ácido sulfuroso, ¿no es cierto? O sea, acá yo lo transformé en un muy buen grupo saliente, ¿no es cierto? Entonces, a través de esto, yo tengo una especie totalmente distinta, que es un buen grupo saliente, tengo ácido clorhídrico en el medio, se activa esta especie, se protona, y el contraión cloruro va a atacar para dar esta especie que hace que se pierda este grupo, ¿sí? Se pierde finalmente cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre, y el exceso de reactivo que no reaccionó se elimina y tengo mi cloruro de ácido correspondiente. Pero acá no hice ni más ni menos que activar el grupo hidroxilo con esta especie muy electrofílica, ¿sí? Que se llama cloruro de tionilo, que es el análogo, es el cloruro de ácido sulfuroso, ¿no es cierto? Y una especie muy electrofílica. Lo mismo vale, todo este tipo de reacciones son válidas con tricloruro de fósforo, oxicloruro de fósforo, pentacloruro de fósforo. Todos son especies acá asociadas al ácido fosfórico, que transforman el hidroxilo en un buen grupo saliente que se puede reemplazar por un átomo de cloro.
¿sí? Acá la fuerza impulsora es la unión oxígeno-fósforo, que es muy fuerte, como vamos a ver cuando veamos la reacción de Wittig, que es su fuerza impulsora. Entonces, acá tenemos realmente un cuadro comparativo con respecto a la formación e hidrólisis. Fíjense que el compuesto más reactivo es el fluoruro de ácido, que se obtiene a través de estas reacciones de cloruro de dionilo o cualquier derivado de fósforo, e incluso cloruro de oxalilo. Entonces queda claro que este es el compuesto más reactivo, el que se hidroliza más fácil, le siguen los anhídridos, los ésteres y finalmente las aminas, que pueden revertir al ácido carboxílico, incluso los nitrilos, no me salía el nombre, pueden dar lugar al ácido correspondiente. Los nitrilos en general se forman o por deshidratación de aminas, o como vieron en Orgánica 1, a través de ácidos halogenuros de alquilo, a través de una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular con cianuro de potasio. Y como vamos a ver, son intermediarios interesantes, son de los más resistentes, ya que necesitan pasar a través de la amida para que la reacción de hidrólisis ocurra. Bueno, vamos a ver ahora, es muy interesante la reacción con hidruros metálicos, ya que vemos cómo podemos hacer reaccionar a los ácidos carboxílicos también. Entonces, los aldehídos y cetonas habíamos visto que reaccionaban con borhidruro de sodio para dar los alcoholes correspondientes, ¿no es cierto? Un alcohol primario en el caso de aldehído, alcohol secundario en el caso de las cetonas. En general, los borhidruros de sodio, esto no es decididamente cierto, pero no reducen a los ésteres, a las amidas y a los ácidos carboxílicos, pero hay maneras que sí yo puedo hacer que el borhidruro de sodio sea lo suficientemente reactivo. Supongamos que yo me quedo sin hidruro de litio de aluminio, que acá dice que sí reaccionan con los ésteres, las amidas y los ácidos carboxílicos, pero yo no sé, que todavía no sabemos qué dar. ¿Qué se les ocurre hacer para incrementar la nucleofilicidad del borhidruro de sodio? Es una pregunta que se hace habitualmente cuando estamos en clases donde el docente puede verle la cara a la gente que la recibe, ¿no es cierto? ¿Puedo hacer más nucleofílico al borhidruro de sodio? ¿Qué les parece? Usando un solvente polar aprótico. Usando un solvente muy polar aprótico como dimetilformamida, por ejemplo. Entonces, en ese caso, se incrementa muchísimo la nucleofilicidad del borhidruro de sodio. Pero bueno, no nos vayamos a confundir. En general, si quisiera reducir un éster, amida o ácido carboxílico, en principio tengo que usar hidruro de litio y aluminio. Si mi hidruro de litio y aluminio no está en buen estado, pero un laboratorio que hace un laboratorio de química orgánica no puede dar el lujo de no tener ni borhidruro de sodio, ni hidruro de litio y aluminio, y hay una cantidad enorme de hidruros metálicos que son muy útiles. Entonces, los aldehídos y cetonas sabemos que dan lugar al alcohol con borhidruro de sodio. La misma reacción producen con hidruro de litio y aluminio, ¿sí? Pero si yo no corto la reacción, me quedan los alcóxidos correspondientes, porque el hidruro de litio y aluminio se disuelve en estos solventes que de alguna manera se coordinan con el aluminio, que son solventes donadores de protones como el THF, éter y dioxano. Vamos a ver ahora qué pasa con los ésteres, las amidas y los ácidos carboxílicos, ¿sí?
cuál es el producto que se obtiene a partir de estos compuestos. Entonces, fíjense, lo primero que va a ocurrir cuando tengamos el ácido carboxílico en contacto o luego reaccionar con hidruro de litio y de aluminio, vamos a tener, lo primero que va a pasar es yo tengo un donor de hidruros y un donor de protones, entonces eso inmediatamente va a reaccionar para dar un átomo de hidrógeno, ¿sí? Una molécula de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tiene que ser único, acá se une un protón y un hidruro para liberar un átomo de hidrógeno, y de acuerdo a este mecanismo, hay varias maneras de interpretar esto, pero bueno, supongamos que ocurre esto, un oxígeno cargado, esta especie realmente no es muy susceptible de ser atacado por un nucleófilo, pero el hidruro es muy reactivo, y de hecho que experimentalmente se observa que un ácido carboxílico reacciona con hidruro de litio y aluminio y conduce al alcohol correspondiente, ¿sí? Obviamente que va a reaccionar mucho menos, de manera mucho más suave que un éster o un aldehído cetona. Entonces, este compuesto va a recibir un átomo de hidruro, se va a formar los electrones que forman esta unión pi, van a ir al átomo de oxígeno, se va a formar el oxígeno, va a soportar la carga negativa y va a atacar a la molécula de hidruro de litio y de aluminio que transfirió el protón. Entonces, que transfirió el hidruro para dar aluminato. Ya habíamos dicho que los hidruros de litio y aluminio podían transferir todos los átomos de las uniones, las unidades hidruro que estén unidos a él. A medida que el centro de aluminio esté reemplazado por un oxígeno, cada uno de estos hidruros va a ir perdiendo fuerza, siendo el último hidruro el que se transfiere de manera más suave, pero en principio todos se pueden transferir. Entonces, esto va a ir evolucionando, obviamente, ¿sí? Esta carga negativa viene acá, y acá ya tengo un buen grupo saliente, ¿no es cierto? Porque es un aluminato. Entonces, este oxígeno soporta bien la carga negativa, ¿y qué va a ocurrir? Acá se formó en el medio un compuesto carbonílico, un aldehído, que reacciona mucho más rápido que el ácido carboxílico de referencia. Finalmente me queda el átomo de oxígeno para dar aluminatos. Eso es una manera de que uno de esos oxígenos se pierda, cambie el estado de oxidación, forme una molécula que es mucho más electrofílica, que va a reaccionar mucho más rápido. Entonces queda muy claro que, obviamente, que antes de cortar la reacción, yo acá no tengo nada que done protones, ¿sí? Estos dos provinieron de la molécula del hidruro de litio y de aluminio presente en el medio, y esta es una etapa posterior que dona protones. Vamos a ver por qué en general las reacciones con hidruro de litio y de aluminio finalizan con el agregado de acetato de etilo, que terminan de reaccionar, es una molécula de bajo peso molecular que lo transforma en etóxido y después con agua en etanol. Entonces, ¿qué pasa con los ésteres? Esto es más fácil. Los ésteres también dan lugar al alcohol primario correspondiente. En realidad se forman dos alcoholes, ¿no es cierto?
un alcohol en general de bajo peso molecular, si este es un éster de etilo o de metilo, o puede ser un alcohol de alto peso molecular y acá tenga una unidad en acetato. En todos los casos, los productos resultantes son dos alcoholes, ¿sí? Si esto es R y esto es R', voy a tener los dos una vez finalizada la reacción. Pero en general me va a interesar uno de los dos, ¿no es cierto? O el sector del ácido, o el sector del grupo, el derivado del ácido, o cualquiera de los dos. Entonces, activación, ataque del hidruro, me queda un alcóxido, se pierde para dar un aldehído, ¿sí? Se pierde el grupo alcóxido, me da un aldehído. Esta especie reacciona mucho más rápida que esta, ¿sí? Ya sabemos que este carbono es menos electrofílico que el de los ácidos, entonces recibe otra unión, otro ataque de hidruro para dar el alcóxido correspondiente, y recién cuando se corta la reacción, se obtiene el alcohol primario correspondiente. ¿Me siguen hasta ahora? O sea, tenemos un aldehído que se forma. Las amidas secundarias, ¿sí? Las NN disustituidas, dan una reacción muy interesante con hidruro de litio y de aluminio que está vinculado a la capacidad de formar una unión estable el aluminio con el oxígeno. Entonces, activación de litio, ataque de hidruro, unión, entonces, al aluminio, y lo que ocurre acá es la formación de un intermediario imonio, muy reactivo, ¿sí? Fíjense, este carbono es un centro electrofílico mucho más reactivo que el de la amida original, y va a dar lugar a ataque de otro ion hidruro para dar finalmente una amina terciaria correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, en esta posición, este grupo no se pierde, lo que se observa experimentalmente es la pérdida de aluminato, la formación de este imonio muy susceptible al ataque nucleofílico, y finalmente la obtención de la amina correspondiente. Esto es una cosa por ahí inesperada, pero el mecanismo propuesto lo explica razonablemente bien, y las amidas, entonces, en general, no pierden este grupo amiduro, sino que evolucionan por pérdida de este aluminato, dar lugar a este intermediario amonio que recibe el ataque de otra unión hidruro para dar lo siguiente. Entonces, fíjense la reacción acá de un éster, en general el acetato de etilo, que es una molécula de bajo peso molecular y que no tiene ningún interés sintético, y que muchas veces se usa como solvente, no para hidruro de litio y aluminio, pero sí para esta parte, para quenchar la reacción, o cortar la reacción, o para el workup, cualquiera de esas cosas, o finalizar la reacción, todos son sinónimos. Nosotros en general decimos cortar la reacción en la jerga química, orgánica, y esta etapa, obviamente que después tiene sus bemoles cortar las reacciones con hidruro de litio y aluminio, ya que forma hidróxido de aluminio que termina como un coloide, y en general hay que agregar solución saturada de tartrato de sodio y potasio para, digamos, limpiar de alguna manera la reacción y evitar este aluminio coloidal que puede llegar a ser muy molesto. Entonces, estas reducciones con hidruro de litio y aluminio eventualmente podrían llegar a hacerse con borhidruro de sodio, utilizando como solvente
dimetilformamida, que haría mucho más nucleofílicos a los hidruros, pero eso es una alternativa que puede ocurrir, pero con hidruro de litio de aluminio es muy reactivo, reacciona con todos los carbonilos, con aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y amidas. Y eventualmente como vamos a ver, con nitrilos, pero con nitrilos ahí se utiliza otro reactivo, obviamente que el nitrilo da lugar a la amina correspondiente, a menos que controle la temperatura y lo haga con Dival. Entonces, básicamente, yo podría hacer reaccionar selectivamente a compuestos carbonílicos si controlamos la naturaleza del hidruro. Entonces, si tenemos un compuesto carbonílico de aldehído cetona en presencia de un éster, en los métodos comunes, en etanol o metanol, va a reaccionar solo el aldehído o la cetona. Con hidruro de litio y aluminio reaccionarían los dos, ¿sí? Como vemos el caso de el acetoacetato de metil, ¿sí? Acá solo reacciona este compuesto carbónico, la acetona del grupo aceto, y con hidruro de litio y aluminio reacciona todo para dar la función oxigenada en su menor estado de oxidación. ¿Sí? Acuérdense siempre, el hidruro de litio y aluminio, en THF, éter o dioxano anhidros, sin agua, porque si no, el agua destruye el hidruro de litio y aluminio. Entonces, el Dival es otra alternativa, es otro hidruro, solo transfiere un hidruro. Es interesante usar Dival, es un líquido, no es un sólido como el hidruro de litio y aluminio, y bueno, vienen unas garrafas de metal, y es difícil de manipular, hay que manipularlo en la atmósfera inerte, ¿sí? Tiene sus cosas, en general se trabaja a temperaturas muy bajas. Eventualmente un éster puede parar en el aldehído a través de ese intermediario, pero no siempre es así, solo trabajando a temperaturas bajas. Pero sí con los nitrilos se puede llegar a controlar el carbono doble enlace nitrógeno intermediario que da el Dival. Esto está publicado, en este caso se podría llegar a hacer con algunos grupos R, ¿sí? Con cierto peso molecular, está descrito. Sepan que existe este Dival, hidruro de diisobutilaluminio, solo se transfiere un hidrógeno. Estos son los más comunes, ¿no es cierto? Para el curso de Orgánica 2, con que sepan que existe el borhidruro de sodio, hidruro de litio y aluminio, y el hidruro de diisobutilaluminio alcanza. Después, obviamente, nosotros vimos que con las reducciones de hidruro de litio y aluminio se van formando intermediarios oxigenados de aluminio. Entonces se comercializan muchos derivados del hidruro de litio y aluminio que están parcialmente atenuadas su reactividad, reemplazando los hidruros por grupos alcoxi. Entonces dan más selectividad y es muy amplia la gama que hay. Sepa que existen nada más. Esto vamos a dejarlo. Sí, yo creo que ya no vale la pena empezar con reactivos organometálicos, son las 6:05, ya es un tema relativamente nuevo y más o menos estamos en todas las cosas que le quería dar hoy. Sí, organometálicos vamos a dejarlo, que es un poco lo que vimos, está incluida la transparencia en esto que la subió hoy al campus,
por si teníamos más tiempo, pero me parece que el martes que viene seguimos con esto, y no sé si tienen alguna duda de todas estas reacciones. Ya el lunes empezamos con organometálicos y el miércoles empezaríamos, el jueves, ya con la formación de enolatos, que es uno de los temas fuertes de esta materia. ¿Hay alguna duda o quieren, ya tenemos más o menos las fechas de examen, así que, no sé, algún tema que quedó pendiente? Chat. La hidrólisis de nitrilos no es, vamos a hidrólisis de nitrilos. Lo único que es reversible es la protonación. Pero después cuando se forma la amida, ya no puedo ir hacia atrás. La hidrólisis de nitrilos es irreversible. ¿Está bien? No hay equilibrio. Esta primera etapa es protonación. Esto sí es reversible, porque es un equilibrio ácido-base. Pero ya cuando se rompió el triple enlace, esto ya no vuelve para atrás. Esto no lo pierdo. Esto ya forma parte de la estructura de la amida. Esto es un equilibrio. Ya acá estoy. Estos son protonaciones y desprotonaciones. Ya tengo una amida protonada, entonces la reacción es irreversible. Para desprotonar, para deshidratar una amina necesito métodos de deshidratación bastante drásticos, realmente. Pueden hacer las preguntas habladas, si quieren. Bueno, entonces terminamos acá. Si no hay, yo no las escucho. Si me hicieron preguntas, ¿hasta qué tema es el primer parcial? Aminas. Nosotros, los temas que vamos a ver ahora son, las reacciones de formación carbono-carbono, formación de enolatos, que es un tema muy importante, de aldehídos, de cetonas y derivados de ácidos, formación de enolatos cinéticos y termodinámicos, y bueno, todas las reacciones que hay de formación carbono-carbono, la reacción de Wittig, que la vamos a ver la próxima, y aminas, basicidad de aminas, y las reacciones clásicas de aminas, que son, bueno, la degradación de Hoffman, la oxidación de Cope, son unos cuantos temitas. Pero bueno, hasta ahora tuvimos 4 clases, así que tengan paciencia. Síntesis orgánica es tema del segundo parcial. Así que no se preocupen.